La presentación es breve, son ideas generales, quiero destacarlo porque lo que es esta ley de promoción de alimentación saludable, podríamos hacer un diplomado no de 10 clases, sino de 100 clases, y seguramente va a ser un proceso que a lo largo de los próximos meses va a ir acomodándose y decantando. Lo primero que quiero destacar una- de forma preliminar es que esta regulación se identifica de forma masiva con la denominación de etiquetado nutricional frontal, porque este es uno de los temas y es el que, a su vez, cuando un alimento tiene al menos un sello de advertencia o una leyenda, se generan otros efectos como son las prohibiciones en el envase, en la publicidad o las preferencias de contrataciones en el Estado Nacional. Sin embargo, el objeto de la ley es mucho mayor y es promoción de la alimentación saludable. Digo, muchas veces vamos a hablar de etiquetado frontal, de hecho cuando doy clases lo asocio a etiquetado frontal por una cuestión de que socialmente pareciera que es el punto único. Sin embargo, hay otras perspectivas, ¿no? Se establecen a partir de alimentos que tengan, primero el artículo inicial habla del derecho a la alimentación adecuada, al derecho a la salud, los derechos de los consumidores de acceder a información. Es un artículo jurídicamente muy importante, aunque desde el plano operativo sé que en el mundo de alimentos no se lo valora o se lo identifica tanto con su alcance. Después vamos a ver dos grandes temas en esta presentación y es, por un lado, lo que refiere a los sellos de advertencia, incluyendo dentro de los sellos de advertencia las leyendas precautorias, y por el otro lado, la obligatoriedad de la incorporación del azúcar de forma obligatoria en la información nutricional. No obstante, repito, hay otros temas, hay educación alimentaria, hay cuestiones de, educación, de contrataciones preferentes en el Estado Nacional y otras cuestiones que van a venir en restricciones en general en el envase o en la publicidad de los alimentos. Hoy solo las voy a mencionar porque son muy amplias, pero quiero dejar este concepto de que la ley no es solamente el etiquetado frontal, sino que es promoción de alimentación saludable. Voy a reiterar que solo voy a hablar, porque son 20 minutos, apenas como una cuestión muy general del esquema, ¿sí? De la normativa. No vamos a llegar a ahondar porque cada artículo podría generar una disertación, un webinar para analizarlo, e inclusive todavía habiendo pasado, bueno, la ley se sancionó en octubre del año pasado, pero entró en vigencia en noviembre del 2021, fue reglamentada en marzo de este año y en abril se estableció una disposición de ANMAT. Sin embargo, estos procesos suelen llevar mucho tiempo, ¿no? Un par de meses más hasta que seguramente va a haber una nueva disposición de ANMAT sobre el tema de publicidad. Esta norma se va a incorporar al Código Alimentario Argentino. Es probable que se establezca un manual de guía y de referencia de etiquetado frontal, y seguramente muchas cuestiones van a ir acomodándose en la interpretación y en la aplicación práctica en los próximos meses y en los próximos años. Lo que sí voy a decir que el tema de alimentación saludable y también de lo que es la alimentación sostenible, sustentable y la integración de los derechos humanos con todo lo que se llama en el plano jurídico de la ecología de la vida, vino para quedarse. Digo, esta ley creo que va a ser un antes y un después en hacia dónde vamos, y estimo y mi proyección es que la normativa de alimentos va a continuar especializándose. Digo, si hasta ahora teníamos normas y buscar, y más en el tema, por ejemplo, de cárnicos, hoy decía Mariana que tenemos diferentes organismos, tenemos las resoluciones de SENASA, el Código Alimentario Argentino, tenés que ir a ver la ley de la talla comercial. Voy a dar la buena noticia y maravillosa a mí porque me encanta, es que este es una etapa, esta ley es un antes y un después en una nueva etapa de hacia dónde vamos hacia la normativa en alimentos. Y no es un tema exclusivo de Argentina, es un proceso regional e inclusive internacional que fue acelerado por lo menos en lo que es Occidente a partir de COVID, ¿no? Ya veníamos con un interés por las enfermedades crónicas no transmisibles, por la promoción de la salud, por el ambiente sustentable, por el bienestar en general, la ecología de la vida, y no solamente la vida humana, sino no humana, como es la de los animales. Y esto viene a nivel internacional, digo, Europa, Estados Unidos lo están trabajando hace años, en Latinoamérica se aborda, y solamente lo que vamos a ver es cómo en cada país se va a ir desarrollando progresivamente. Cuando digo progresivamente serán 2, 4, 6, 8 años. Tengamos en cuenta que los cambios sociales son complejos, no es un tema de inmediato, no es para que lo pensemos a corto plazo,
Lo que sí le puedo decir que es un antes y un después. ¿Me explico? ¿Queda en claro? Porque esto es una cuestión conceptual, no es un tema aislado, no es una ley que no tenga antecedentes o que no responda a un movimiento internacional. ¿Me explico? ¿Me confirman si quedan claro estas dos observaciones preliminares? Sí, Sí, por mi Bien, parte, totalmente, sí. totalmente. perfecto. Digo, recién comenzamos y al que no le guste la normativa les voy a contar algo que se está desarrollando el derecho alimentario, del cual en Argentina, por ejemplo, conocemos nada. Yo les muestro este libro, por ejemplo, este es el libro, es el diccionario de Tratado de Derecho Alimentario, es un libro español, tiene 1600 páginas de hoja de Biblia. Este es otro, ¿no? Del sistema alimentario. Podés tener libros de fraude alimentario, digo, en España, Italia, Estados Unidos, hay mucha bibliografía, mucho material. La Unión Europea, por ejemplo, estos temas lo aborda en el Parlamento Europeo. Latinoamérica recién está dando sus primeros pasos, ¿sí? No es que le estoy contando cosas de otro mundo, ¿no? A lo sumo podría dejarles referencia de otro libro que tengo a mi lado, no sé quiénes son de Santa Fe, Mariana, si han conocido alguna vez la historia de el ingeniero Jorge Muyor. Santa Fe fue una provincia pionera en el desarrollo de la normativa alimentaria, de hecho es la primera provincia que tiene un código bromatológico local, que fue el motor del Código Alimentario Nacional, y este buen hombre, para los que les interese la historia, el ingeniero Jorge Muyor, prohibió la venta de una bebida analcohólica muy conocida, que empieza con Co y termina con K, Coca-Cola, durante 5 años en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el Código Bromatológico de Santa Fe no permitía el uso de la cafeína en las sustancias de bebidas, y segundo, porque se anticipaba y él afirmaba el tema de qué impacto tendría incorporar el azúcar en bebidas analcohólicas, ¿no? Digo un poco esto de si hubo un ingeniero en Santa Fe que fue brillante y que se anticipó 50 años a la historia de lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. Y también quiero Perdón, destacar, sí, una pequeña consulta. ¿Cuál es el sí, país más avanzado en esta temática en el mundo? mira, a ver, hay diferentes realidades sociales y diferentes tecnologías y procesos, generalmente los países del norte, digo, Estados Unidos y la Unión Europea, hablemos dentro de lo que es Occidente, siempre están más avanzados. Nos guste o no nos guste, digo, la tecnología, los insumos, los procesos, eh, todos sabemos, digo, más en temas técnicos de producción de bienes y de bienes estructurales, digo, bueno, desde los alimentos a lo que podríamos hablar de lo que es la industria pesada, en donde los recursos, los insumos y la estructura es muy importante. Entonces, cuando uno va a estudiar, digo, no te puedo decir de lo que es Oriente, porque claro está que conozco muy poco y para dar una Sí, respuesta así tendría que tener un estudio, ¿no? De, digo, qué pasa en China. Y China además en lo que es acceso a la información tiene muchos filtros, por lo tanto es claro, información muy específica, pero claro. claro está que con lo que es en Occidente, como nos pasa en otros temas, ¿no? En seguridad aérea, en seguridad terrestre, en producción de autopartes, en general es una cuestión de desarrollo cultural y productivo, Pero primero. no hay un Es, país que se destaque, que sea el número uno, no lo hay. bueno, a ver, de Europa, Estados Unidos, Canadá tiene una agencia de alimentos muy buena, la FDA Ok, tiene 100 años de historia, claro, están nivelados entre ellos, a decir verdad, no te, a ver, dentro de la Unión Europea, lo que son los países suizos, bueno, Francia también. Italia tiene mucha normativa y Italia se desarrolla, es muy fuerte en el derecho agrario, que el derecho agrario de alguna manera va tomando el tema de alimentos por la producción agrícola ganadera. Entonces, en Italia es mucho más conocido el derecho alimentario que en otros países de la Unión Europea. mira, ¿Qué pasa? Cuando te digo que la Unión Europea tiene estados supranacionales, ellos tienen Parlamento Europeo, Tribunal Europeo, entonces cuando digo la Unión Europea te estoy indicando que el Tribunal o el Parlamento Europeo, lo que sería para nosotros el claro, Congreso o el Poder Ejecutivo, ellos sí, desarrollan estos temas. Vos sí, sí, entrás y sí, verificás que hay sentencias del Tribunal Europeo sobre el uso de la palabra detox o sobre una claim saludable. ¿Qué más te voy a decir que he desarrollado? Porque no es claro, un país siquiera, ellos tienen que cumplir las normas nacionales y las del nivel supranacional, que es lo que es comunitario. bien, bien, Sobran normativas y tienen un orden, tienen 27 países con 24 lenguas y las normativas las encontrás y tienen muchísimo orden. También te voy a decir que como están más desarrollados en lo que es normativa, estos países siguen teniendo
dificultades porque el objeto alimenticio es muy complejo. Claro, Entonces, más allá de que hay países, digo, de Estados Unidos o la Unión Europea, que están mucho más avanzados cultural, tecnológica y normativamente, y eso te hace sí, una mayor aplicación de las normas, y como te decía, el Tribunal de Europa que desarrolla estos temas, también no te voy a decir que no es que cumplen el 100% y tienen el tema tan simple, porque cualquier materia que regule la alimentación es compleja. Digo, el seguro. día que uno estudia antropología o sociología alimentaria comprende que nunca va a ser un tema simple de abordar y estático y menos unificado, y más para la aplicación jurídica que es posterior y que es compleja de por sí, porque es un tema muy complejo. Lo que pasa es que naturalmente si esas sociedades tienen mejor sistemas productivos, mejor orden, normas más acomodadas y más desarrolladas, su aplicación y su reglamentación y las sanciones son más efectivas. Pero si vos estás en España o en Italia, y ellos, digo, por eso trabajo con algunos profesionales de España, para ellos no están en el mejor estadio porque sigue habiendo incumplimientos porque es un tema complejo. Claro, Pero si vos lo claro, claro. comparás frente a lo que pasa en Latinoamérica, es Ni mejor hablar. que lo que está pasando en Latinoamérica. Pero esto nos pasa, digo, Sí, sí, cuando uno quiere producir de biodiesel, la producción de biodiesel tiene un nivel de desarrollo, o la nanotecnología, hay cuestiones de tecnología que en Latinoamérica, en ciertos países, no se pueden analizar porque no hay la metodología desarrollada o los aparatos para hacerlo. claro. Y a veces, digo, de esos países nos donan esos instrumental porque ellos ya cambiaron de los modelos, ¿sí? Así que esa sería la respuesta. Generalmente, por Sí, una cuestión estructural, nos guste o no nos guste, sabemos que en la producción de base o en temas tan complejos, agrícola, ganadera y alimenticia, van culturalmente, como pasa en otros temas, al menos un par de décadas avanzados. bien, Para perfecto. ellos no es perfecto, para nosotros es mejor. ¿Bien? Perfectísimo, gracias. Bien. Primer punto en cuanto a la normativa de promoción de alimentación saludable. Hay que identificar que hay tres grandes normas. La ley, que se sancionó el 26 de octubre del 2021, entró en vigencia cuando se promulgó, que fue el 20 de noviembre del 2021. En realidad, hay que tener en cuenta que entró en vigencia el 20 de noviembre porque es cuando habían pasado los 8 días de que se publicó en el boletín oficial. Esto surge, claro está que nosotros no aplicamos solamente el Código Alimentario Argentino, hay que aplicar el Código Civil y Comercial, leyes de propiedad intelectual, el Código Penal. Digo, el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas, más allá de que una de esas normas sea el Código Alimentario Argentino. Lo destaco esto porque suele pensarse que en el mundo alimentario solo se aplican normas alimentarias. No es así. Esas son las normas especiales. En paralelo sigo aplicando otras normas. Empecemos por la Constitución Nacional, a otras leyes específicas que pueden aplicar, como la propiedad de marcas, más allá que las autoridades de aplicación son diferentes organismos entre sí. El hecho de que una ley se publique en el boletín oficial y cuando la norma no tiene una fecha, hay una presunción de cuando una norma se publica en el boletín oficial, si no tiene fecha, indicación de entrada en vigencia, se presume que va a entrar a regir 8 días después de la publicación en el boletín oficial. Por eso es que esta ley se publicó en el boletín oficial de 12 de noviembre, se cuentan 8 días más y la fecha de inicio de vigencia es el 20 de noviembre del 2021. Después, hay ciertas leyes que tienen que ser reglamentadas, no todas, pero una cantidad importante, es decir, necesitan de ser complementadas, detalladas, porque por sí mismas no se podrían aplicar. Y esto nos va a llevar al decreto reglamentario, que es el número 151 del año 2022, que tiene dos anexos. El primero, que en sentido estricto es la reglamentación, y el segundo es un anexo que establece toda la normativa gráfica, es decir, los requisitos visuales de cómo se tienen que presentar los sellos de advertencia. Cuando analicemos la ley, vamos a tener que analizar siempre la ley más el decreto reglamentario, y inclusive el decreto reglamentario vamos a tener que estudiar el anexo 1 a la par, el artículo 1 de la ley con el artículo 1 del anexo reglamentario, y así cada artículo. Hay algunos artículos que no están reglamentados, sí, porque no todos los artículos se tienen que reglamentar. La mayoría están reglamentados, sí, porque esta ley necesitaba muchas explicaciones y cuestiones complementarias. Y a la par, la ley y el anexo 1 del decreto se tienen que integrar con el anexo 2 de la normativa gráfica, que te explica cómo se deben indicar los sellos, pero es muy preciso: el lugar, tamaño, tipografía, medidas, colores, etc. Y como si fuera poco, vamos a tener que tener la tercera norma, que es una disposición de ADMAT que es bien operativa, que crea un sistema electrónico, que es la página de ADMAT de sellos y leyendas precautorias. Tiene diferentes herramientas, algunas ya están implementadas, otras no, y esta disposición establece cuestiones operativas de procedimientos, autorización de prórrogas, declaración juradas, entre otras cosas. Es muy largo explicar
la integración de estas tres normas, solo mi recomendación es que identifiquen estos tres bloques y que hay que leerlas siempre por orden cronológico, primero la ley, después el decreto reglamentario y seguidamente la disposición, y después integrarlas entre sí. Para las personas que no son abogados puede ser compleja porque en realidad es largo, hay que leer un vocabulario diferente, e inclusive para los mismos abogados no significó mucho trabajo en mi caso porque estoy especializada, pero a esta ley la estoy leyendo todos los días 2 o 3 veces, llevo algo así de 350 veces que la he leído en los últimos 6 meses, así que imagínense, a mí me sigue generando dudas y ambigüedades porque es un proceso natural, porque hay tres normas con muchos requisitos técnicos y además para comprender con claridad esta norma hay que manejar como la palma de la mano cuestiones de etiquetado en general y otras cuestiones propias de los alimentos, ¿no? Cuando vos decís declaración obligatoria de azúcar de aquellos alimentos que por el Código Alimentario Argentino tengan que tener información nutricional, y eso te remite que al que no conoce eso, nadie entiende dónde está eso, y eso te remite al capítulo 5 del Código, una resolución Mercosur, al punto 1.2, con las excepciones. Es más, tiene mucho vocabulario técnico, entonces sí o sí para interpretar y comprender esta norma, aún con dudas y con grises, hay que trabajar en conjunto. Acá no, y es mi recomendación, ya no pueden trabajar o no es lo mejor que trabajen solamente los profesionales técnicos, tienen que buscar profesionales jurídicos para especializarse porque tiene que haber un diálogo entre los dos mundos. Esto es como el mundo de los técnicos conoce el objeto alimenticio con precisión y las bases de la regulación de los alimentos. Sin embargo, el mundo jurídico conoce otro lenguaje que es presunciones, derechos, aplicaciones prácticas e interpretaciones de normas. Y creo que esto es el inicio de un proceso, como dije minutos atrás, que se va a seguir integrando. Mi recomendación es que en las empresas empiezan a tener abogados que se especialicen o que trabajen en el tema, porque todos tienen abogados, pero para otros temas, y necesitan del vocabulario porque entender tres normas individualmente y después vinculadas es complejo. Lo destaco esto porque quienes están participando o quienes puedan escuchar la clase o esta disertación, seguramente les va a pasar que la van a leer y es difícil para quien es abogado, imaginemos, ¿no? Para quien no es, porque hay vocabularios técnicos del mundo de los alimentos y vocabulario jurídico, y además las normas en su aplicación después necesitan interpretaciones que con el tiempo se van asentando. Esto es como cuando en una construcción de un edificio el tiempo hace que el edificio y las bases se asienten y que hay movimientos y que a veces aparece una grieta y que hay que arreglar. Me explico, no son movimientos estancos y perfectos, sino que seguramente en los próximos meses ya vamos a ver, van a haber nuevas normativas, esta legislación se va a incorporar al Código Alimentario Argentino, el ANMAT va a establecer una norma que refiere a publicidad de los alimentos, y quizás tengamos en los próximos 2 años 8, 10 o 15 normas que se vinculen a estas tres que son la base. ¿Me explico? Mi recomendación es tener orden para saber, esta es la base, y a futuro voy a tener que tener en cuenta otras normas, ¿sí? Por eso es un cambio radical, no solamente por lo que implica la ley, sino porque jurídicamente es mucho más complejo su interpretación, ¿sí? Pero esto también pasó cuando allá en el 2006 empezaron a aplicar los reglamentos de Mercosur. Al principio, digo, nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a los cambios jurídicos que a veces no son simples ni son estables. A mí me parece percibir que en el mundo de los alimentos, como no hay tanto conocimiento jurídico, genera mucho más complejidad la interpretación, y además hay algo, en el mundo de los alimentos hay procesos productivos largos, hay que trabajar con anticipación, hay que comprar insumos, hay que producir, hay que tener en cuenta los que son los clichés, digo, para hacer los envases hay una campaña, sé que las empresas de alimentos en muchos casos trabajan la producción proyectada para el 2023 y 2024, ¿no? Estamos en el 2022 y están trabajando los próximos 2 años por temporada, por proyección, por desarrollos tecnológicos. Entonces, ya de por sí el mundo jurídico alimentario es complejo, ahora se le suma la otra molécula del mundo jurídico, ¿sí? La base es esta, es el punto inicial. No obstante, quiero destacar que, si bien la base parece simple, leer las normas, comprenderlas e integrarlas es complejo. Si alguno tiene dudas, confusiones o ambigüedades, no se preocupe porque todos los que estamos trabajando de acá a mucho tiempo vamos a tener la misma situación y se va a ir clarificando y masticando la situación. ¿Me explico? Perfecto. ¿Qué? No, seguís. Sí. No, no, si querías hacer una pregunta, por favor. No, pero por ahí es una pregunta para el final, que es, Bien.
en qué momento estimás que se podrá percibir de parte de las autoridades que van a empezar a ponerle seguimiento a esta reglamentación y que va a empezar a haber sanciones? ¿Eso de qué hablamos? ¿Un año, 2 años, una década? Y, ¿Cómo prevés no, que va a ser no ese hay proceso? certeza en eso. Digo, en realidad hay plazos legales y las autoridades sanitarias y en realidad la autoridad también de sanción, que es la de Secretaría de Comercio, podrían hacerlo por lo menos legalmente desde el momento que tengan la facultad y que ya sea exigible, que va a ser a partir del 21 de agosto para las grandes empresas. Pero no va a ser. A ver, Digo, eso es lo dado que lo dice la complejo norma. que es todo esto, claro, dado lo Bueno, complejo que es, me la norma, imagino. en mi caso como abogada, te puedo decir, la norma te da esa facultad. Si vos me Claro, preguntás, ¿estimás que llegue a pasar en ese tiempo? Entiendo que no, porque aparte va a haber mucho para acomodar, hay claro, prórrogas, claro, claro, hay situaciones muy disímiles. No obstante, te repito, la facultad está. claro, Legalmente te tengo que destacar que la facultad estaría, que aquellos claro. que sean grandes empresas y que no tengan en alimentos que ya existen, que no tengan la prórroga, hoy una autoridad sanitaria podría hacer una verificación, un sumario, sí. ¿Es probable? Es otra respuesta, es otra pregunta y es otra respuesta, ¿sí? Pero bueno, en el mundo se entiende que cuando hay cambios, generalmente hay mayor adecuaciones, sin embargo, del plano jurídico no te puedo garantizar que no. No, no, seguro, no, Entiendo que es un no. proceso, pero legalmente se puede hacer. Ok, Bien, hay que tener en cuenta no la cronología, comenzamos en octubre del año pasado, esto venía igual con muchos tratamientos de hace 3 o 4 años, lo que pasa es que creo que la situación de COVID, claro está, puso otras prioridades y más en materia sanitaria y en materia productiva, las empresas recordemos que tenían que cumplir todos los protocolos productivos, todo lo que significó. Entiendo que es poco probable que las empresas de alimentos hayan podido seguir este tema o lo siguieron, pero no pudieron quizás identificarlo con tantas prioridades que tenían que resolver en el momento de COVID. Se aprobó, digo que se aprobó cuando recién estábamos llegando a una estabilidad en la situación sanitaria con la pandemia. El decreto reglamentario salió en marzo, digo, por ahí se estaba la idea, el rumor de que podían pasar más tiempo y no, se cumplieron los plazos. Y en abril se publicó la disposición de ADMAT reglamentaria que termina dando el cierre con un sistema electrónico de gestión. A los fines operativos, para las empresas de alimentos, ¿cuáles son los dos grandes ejes que regula esta ley y el decreto reglamentario? Y son los dos grandes temas que hoy mencioné. Por un lado, es el tema de sellos de advertencias y leyendas precautorias, que va a determinar que al menos los alimentos que presenten un rótulo, en su rótulo un sello o una leyenda, le va a generar el efecto de, además de tener que tener ese octógono en la cara principal, o ciertas condiciones muy precisadas en la reglamentación, van a surgir prohibiciones en el envase, luego prohibiciones en la publicidad, promoción y patrocinio, y también en la oferta y publicidad y patrocinios en los establecimientos educativos. Y además van a tener una preferencia con el Estado Nacional de contratación de alimentos que no contengan sello en caso de igualdad de condiciones. Es decir, el Estado Nacional cuando contrate va a tener que preferir alimentos que no contengan sellos, ¿sí? Y en caso de alimentos que contengan sellos, va a tener que adecuarse a las recomendaciones de las GAPI y las GAPAs, que son las guías alimentarias de la población argentina y las guías alimentarias de la población infantil. Es decir, se va a tener que justificar por qué, y es muy probable que las provincias tengan que hacer lo mismo en la adecuación, en la adhesión a la ley, que establezcan esa misma preferencia en las contrataciones de cada una de las provincias. Y por otro lado, lo que vemos en color verde es lo que refiere al otro bloque de la incorporación obligatoria de azúcares totales y o añadidos en la información nutricional. Hoy hay en nuestro país, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, hay determinados alimentos envasados en ausencia del cliente y listos para consumir, que tienen que tener obligatoriamente información nutricional complementaria, rotulado nutricional, perdón. Dentro del rotulado hay dos excepciones que son especias, café, yerba, té y mate, siempre que no tenga ningún otro agregado, el vinagre, los alimentos fraccionados en punto de venta, las bebidas alcohólicas. Hay 11 puntos que están exceptuados y son 11 categorías, y siempre y cuando se cumplan todas las condiciones detalladas en cada uno de esos puntos. Es decir, estas 11 categorías de alimentos son las que están exceptuadas de tener información nutricional. Todos los restantes alimentos envasados tienen que tener. ¿Y qué te dice esta ley? Que todos los alimentos que por Código Alimentario Argentino tengan que tener información nutricional o rotulado nutricional, van a tener que tener en este rotulado la declaración de azúcares
totales y o añadidos. Por debajo de carbohidratos se va a tener que declarar en un renglón azúcares totales y en el otro azúcares añadidos. Por lo tanto, estos son los dos grandes bloques. Pero repito, hay otros más de educación alimentaria, de cuestiones de preferencias en las contrataciones. A los fines operativos, estos son los dos grandes ejes. Voy a destacar algunos puntos de cada uno de estos dos ejes. Sobre el primer punto es cuáles son los productos no alcanzados por la norma, es decir, sabemos a cuáles aplica, a los alimentos envasados en ausencia del cliente listo para consumir, que se vayan a comercializar en Argentina, claro está, porque tienen que tener comercialización en Argentina, si son al exterior no aplican. Si se venden en dos países va a aplicar la ley de Argentina y la del país de destino, así que ojo, si son varios países aplicará cada una de las leyes, hay que analizar cómo va a ser la composición y el rotulado de esos alimentos. Y a esos van a aplicar los alimentos que se le agregue alguno de estos nutrientes y o cafeína y o edulcorante, ¿sí? Es decir, esa es la positiva, alimentos envasados en ausencia del cliente listos para consumir, que se vayan a comercializar en Argentina y que se les agregue nutrientes, algunos de los nutrientes que se consideran críticos y o edulcorantes y o cafeína. Si un alimento aplica, va a significar que tiene que ir a la calculadora de sellos de ANMAT y lo que sucede es que aunque yo le aplique, le agrego solamente sodio al alimento y por el nivel de sodio me da un sello de advertencia. Sin embargo, cuando vas a la calculadora te analiza todos los restantes valores. Es decir, no solamente se va a agregar, si el alimento tiene agregado de alguno de estos nutrientes, o de edulcorantes y o de cafeína, te exige que cuando vayas a la calculadora te analiza toda la composición, inclusive los componentes intrínsecos, ¿sí? Digo, esto es muy importante porque no es fácil de interpretar desde la norma, entonces a veces te encontrás un alimento que solamente le pusiste edulcorante, se le agregó, sin embargo, por ese agregado edulcorante te va a activar el análisis de todos los otros valores de referencia. Eso es lo positivo. Ahora vamos por los negativos, ¿a cuáles alimentos no alcanza? A los productos que no se le agregue azúcares, grasas y o sodio, que no contengan edulcorantes y o cafeína, es por exclusión. A todos los alimentos a los que no se les agregue ninguna de estas sustancias, no aplican. Los suplementos dietarios, alimentos para propósitos médicos específicos o fórmulas para lactantes de niños, niñas y hasta 36 meses, esos tampoco aplican porque la norma expresamente lo prevé en un punto. Las bebidas alcohólicas tampoco aplican. Los productos no envasados o no acondicionados para la venta al público. El azúcar común, el aceite vegetal, los frutos secos y la sal común de mesa porque están exceptuados por un artículo particular de la ley. Los alimentos preparados en restaurantes o comercios gastronómicos porque no son alimentos listos para consumir. Los productos fraccionados en boca de expendio y comercializados al detalle a la vista del consumidor. Este sería el caso que hoy me preguntaban al principio de la presentación. Los alimentos envasados para uso industrial exclusivo, para la comercialización en Argentina, claro está que eso no aplican porque no son alimentos listos para consumir, los alimentos de uso exclusivo, pero tienen que estar registrados con esa denominación. Digo, leche descremada de uso industrial exclusivo, a veces me han planteado que el alimento le dan uso industrial exclusivo, sin embargo no están registrados con esta denominación. El alimento no solamente tiene que cumplir esa función, sino que vamos a lo legal. El registro del alimento tiene que indicar que es de uso industrial exclusivo, si no se entiende que es listo para consumidor. Y claro está que los alimentos exclusivos a exportación porque no se van a comercializar en Argentina, ¿sí? Para evaluar si los alimentos y o las bebidas analcohólicas envasadas en ausencia del cliente y listo para consumir que se comercializarán en Argentina les corresponde el sello y o las leyendas nutricionales, se deben analizar si en el proceso se agregan ciertos nutrientes, azúcar, sodio y o grasas, y o si superas los valores energéticos permitidos. Pero en realidad el valor energético permitido va asociado a los nutrientes agregados, ¿sí? Si los nutrientes, un alimento puede superar los valores permitidos, pero si no tiene nutrientes agregados, no aplica, ¿sí? Por eso hay un grado de complejidad para interpretar, son variantes conjuntas. Si vos le agregás a un alimento ciertos nutrientes, eso va a significar que se va a tener en cuenta el valor energético y ver si se superan los límites o no. Si al alimento no se le agregó alguno de estos nutrientes, edulcorante y o cafeína, el valor energético es independiente y no se juzga a partir de esa tabla.
Sé que puede parecer complejo porque hay muchas cuestiones para ir desmembrando, por eso hay que saber a lo que aplica, a lo que no aplica, y cada uno, en realidad, para ser más precisos, hay que conocer qué se entiende para la norma por agregado de azúcar, agregado de sodio, agregado de sal, agregado de contiene edulcorante y contiene cafeína, ¿no? Esto es muy importante, estas definiciones están en el decreto reglamentario, en el anexo 1, y son quizás un punto neurálgico, comprender qué es agregado de nutrientes críticos o de edulcorante y cafeína te va a determinar saber si vos lo tenés que analizar al alimento o no. Así que hay mucho trabajo de los profesionales técnicos y de los legales en conjunto. En esta filmina estamos viendo un árbol de decisiones que lo desarrolló Armat, y lo que hace este árbol de decisiones es darte el esquema para vos poder guiarte de cómo es tu situación. El producto comienza diciendo, cumple con los requisitos, es envasado en ausencia del cliente y es listo para ser ofrecido y se va a comerciar en el país, y ahí tenés las dos alternativas, sí o no. Eso te va a llevar a, si no, no aplica la condición. Si es sí, vas a tener que preguntarte si el producto se encuentra incluido en algunas de las excepciones o dentro de los productos alcanzados. Si la respuesta no, vas a tener que evaluar si se le agrega sodio. Y si la respuesta es que se le agrega sodio o algunos otros nutrientes, vas a tener que analizar todo el valor de esos alimentos. Digo, puede ser que al principio parezca, sí, quizás complejo, pero cuando uno lo va masticando, este cuadro, este árbol es maravilloso porque te ordena en el razonamiento. Mi recomendación es también que traten los equipos técnicos de trabajar siempre el mismo orden metodológico o compatible entre sí, porque acá el que no tiene orden, lejos va a entender qué hay que hacer. Hay mucho para analizar, hay que tener mucha metodología para poder comprender. Por eso entiendo que este árbol de decisiones es una muy buena herramienta para que todo el área técnica haga y desarrolle el mismo razonamiento, ¿sí? Para que tengan un orden metodológico y no estar, porque por ahí trabajan profesionales con diferentes conocimientos de la norma y de su interpretación, entonces puede llegar a una confusión que es por un error metodológico. Mi recomendación es tratar de estandarizar los procesos y seguir siempre la misma metodología. Y este árbol de decisiones es muy práctico. Identificando a los alimentos que van a aplicar los sellos y o las leyendas precautorias, vamos a ver dos mundos operativos. Uno en cuanto a la gestión, va a activar la posibilidad de la gestión de prórrogas en caso de que sea requerida. La prórroga te daría derechos de tener un plazo extendido para utilizar esos rótulos y cumplir con todo lo que te establece la norma. Y además para la adecuación de los rótulos conforme el cronograma, el nuevo diseño, el colorín y el cliché del rótulo, que es muy importante. Esto es una cuestión de la gestión. En la cuestión de las prohibiciones se van a generar los efectos de que todo alimento que tenga al menos un sello de advertencia o leyenda, se va a tener que identificar las prohibiciones en el envase, en la publicidad, en la oferta, publicidad y patrocinio de los alimentos, y se va a tener que analizar su envase, su rotulación, en dónde se va a poder publicitar, qué no va a poder tener el envase, si ese alimento podrá tener algún dibujo, animación y demás. Digo, no lo voy a analizar a ese punto porque son los artículos 9 y 10 y 12, cada artículo es un temón. Prohibiciones de envase, prohibiciones en la publicidad, promoción y patrocinio, y prohibiciones de oferta, publicidad y patrocinio en establecimientos educativos. Cada tema es un artículo, el 9, el 10 y el 12, que aplicará a cualquier alimento que contenga al menos un sello y o una leyenda precautoria. De ese tema podríamos hacer 5 charlas más, solo de dejo el esquema. Saber que cuando un alimento tenga al menos un sello y o una leyenda, se van a disparar estas leyendas de estas prohibiciones. Además, hay que identificar que las obligaciones establecidas por la presente ley se deben cumplir en un cronograma que se presenta en 2 etapas. En mi caso desarrollé este cuadro que me parece claro. ADMAT hizo un cronograma que es una línea histórica que me da mucha confusión y a mí particularmente me hace acordar a las líneas que se usan en la historia, y entiendo que el mundo alimenticio es mucho más práctico. Esta gráfica por lo menos tuvo mucha aceptación y varias personas profesionales me hicieron una devolución que les parece gráfica y vos tenés que ver, hay 2 columnas. Este cronograma distingue si se trata de empresas, podríamos llamarlas las grandes empresas, por oposición de las pymes o cooperativas o productores de agricultura familiar. De acuerdo a la naturaleza de la empresa, vamos a aplicar diferentes plazos.
Para las empresas que no son pymes, cooperativas o productoras de agricultura familiar, aplican los plazos de la columna verde a cada una de las etapas. Y para las empresas que son pymes, pymes de tramo 1, cooperativas y productores de agricultura familiar, aplica la columna gris, que es la segunda. Primero hay una etapa para el límite de pedir la prórroga, después hay una etapa, un límite de esa primera etapa, después la finalización de la prórroga y segundo, la etapa final. Y hay una condición especial para los envases retornables litografiados, que tienen un régimen especial, pero tienen que ser litografiados, ¿sí? En la placa no se lo destaca, no se aclara esa condición, no es cualquier envase retornable, sino envases litografiados. Lo que pasa es que es muy frecuente que los envases retornables tengan este método de impresión. Digo, este cuadro es la forma simple y gráfica de decir, bueno, una gran empresa puede pedir las prórrogas de sus productos que ya existen hasta el 20 de julio. Para saber qué es la prórroga, quién la pide, cómo se pide, los efectos de la prórroga, hay que manejar muy bien la normativa y en particular la disposición de ANMAT. Es otro cantar, les recomiendo que estudien con precisión la disposición de ANMAT y que distingan el cronograma de cumplimiento dependiendo de la empresa, cómo esté categorizada. Si es una gran empresa o si es una empresa pyme, cooperativa o proveedores de la industria de la agricultura familiar, ¿sí? Es un proceso complejo por las diferentes etapas que conlleva en la empresa de alimentos, por los cambios operativos en el rotulado, en la publicidad de los alimentos, por los costos que se exigen y por la concatenación de todos los procesos, ¿no? No solamente es, digo, los costos, analizar el rótulo, sino que sabemos que en alimentos, como hoy decía más temprano, hoy se puede estar trabajando para los próximos 2 años y significa un conjunto de etapas de, primero la aprobación comercial, después encargar los materiales, los insumos, a todo esto tengamos en cuenta que muchos insumos de la producción de alimentos son importados y en Argentina hay que superar todos los obstáculos de lo que son las importaciones para producir y el tema de la moneda extranjera del dólar para pagar y la cuestión de la balanza que te tiene que cerrar para poder comprar más de lo que vos producís. Entonces, esto se suma, que da un grado de un procesamiento que es largo y que se le suma a lo que hoy es todavía inicialmente complejo de interpretar, ¿sí? Creo que ya no hay tantas, a ver, quedan dudas e interpretaciones, el tema es que se tiene que trabajar en plazos cortos, estamos hablando que el plazo máximo es noviembre del año que viene para todas las empresas, y las empresas ya para noviembre del año que viene tienen que tener incorporados todos los cambios y todos los rótulos nuevos. Imaginemos, no es lo mismo una empresa que tiene 10 productos a la que tiene 30 productos, a la que tiene 50 productos y además cada producto lo puede tener en diferentes presentaciones. Quizás la empresa que tiene 10 productos tiene 3 presentaciones de tamaño de esos alimentos, por lo tanto tiene 30 productos con 30, habrá que ver 10 RNPA o al menos, bueno, variantes. Pero tenés que cambiar todos los rótulos, más allá que son 10 RNPA. Si tenés 30 RNPA, tenés 4 presentaciones entre cada uno, estamos hablando de 120 rótulos y las publicidades que se le suman. Ni hablar si tenés más. ¿Sí? Es no solamente la cantidad de productos, sino la cantidad de sus presentaciones. Eh, bien. Bien. Brevemente quiero profundizar algo que no llegué a mencionar ampliamente, esto es todo lo que es la declaración del sello de advertencia, o los sellos octogonales, llamémosle como de cualquier manera. La declaración de azúcares está regulada en otro artículo, en el artículo 8, la declaración de azúcares se tiene que hacer de forma inmediata debajo de la expresión de carbohidratos, tiene que indicarse azúcares totales y o añadidos, en algunos casos pueden estar los dos azúcares o en otro directamente los totales, porque no siempre un alimento que tiene azúcar es por azúcares añadidos. La norma permite la incorporación de declarar el azúcar como valor no significativo cuando las azúcares sean igual o menor a 0,5 gramos o mililitros por porción. Esto ya se aplica en materia de información nutricional en general cuando cualquier nutriente que es obligatorio declarar en la rotulado nutricional tenga una cantidad no significativa, se puede declarar 0 o no contiene. Lo mismo se aplica para lo que son las azúcares. Para declarar las azúcares también hay un plazo, es un plazo diferente al previsto por la adecuación de la norma, es un plazo de
mayo y un mes posterior para grandes y medianas empresas, ¿sí? También hay otro cronograma que distingue y que aplica solamente a lo que es la declaración del azúcar. ¿Por qué destaco esto? Hay un cronograma de cumplimiento para lo que es la adecuación de los rótulos y la incorporación de los sellos de advertencias, y hay otro, digamos, está dentro del mismo artículo, pero se pueden distinguir como dos fechas diferentes. Dentro, si no me falla la memoria, de mayo del año que viene y en agosto del año que viene es cuando las empresas ya deberían tener en todos sus rotulados la declaración obligatoria de las azúcares, eh, totales y o añadidos, ¿sí? Se va a permitir que durante este proceso, a lo largo de lo que duran las dos etapas, se rectifiquen las bobinas o los rótulos que existen en las empresas sin autorización previa. Se presume autorizada la adecuación de los rótulos a la normativa. ¿Esto qué significa? Que las empresas no van a tener que pedir a las autoridades sanitarias el permiso de autorización de rótulo. Eso surge expresamente del artículo 8 de la disposición de ADMAT, que expresamente determina que se presume autorizada la adecuación de rótulos y bobinas de los alimentos de acuerdo al cumplimiento de esta ley. ¿Por qué se hizo con esta técnica de una presunción de autorización válida? Porque si no iba a ser imposible, las autoridades sanitarias iban a tener todos los días 1.500 pedidos de autorización de rótulos. Por lo tanto, todos los cambios que se realicen en estos rótulos, al menos para lo que refiere a la ley de alimentación saludable, no se van a tener que pedir autorización, sino que ya se van a presumir autorizados hasta que termine el segundo plazo, ¿sí? Repito, es complejo en su principio, pero cuando uno lo vas desmembrando y se tienen las tres normas, se leen, se estudian y se sigue el tema y se trabaja en equipo, es más digerible, ¿sí? A mí me parece percibir que también hay un grado de, bueno, primero el susto de tener tres normativas y tantos cambios, y la planificación quizás es lo más complejo dentro de las empresas de los alimentos por los plazos que llevan. Sin embargo, estos cambios han pasado en otro momento, digo, en el 2006 con Mercosur también había sido complejo, cuenta la historia, en mi caso todavía no estaba trabajando en alimentos, pero cada vez que sale un cambio que genera una nueva obligación o una modificación de trascendencia por todo lo que significa en los alimentos, es un proceso complejo. Esta vez es como de mayor dimensión, pero seguramente en los próximos meses se va a ir acomodando, y entiendo que cuando son adecuaciones y cambios trascendentales hay un mayor proceso de aceptación para ir acompañando al proceso de interpretar las normas y a su cumplimiento. No creo que de inmediato, digo, vaya a partir del día 21 a establecerse un proceso de fiscalización inmediata. Lo que sí es cierto es que se va a tener que cumplir progresivamente, y en la fecha de corte es noviembre del año 2023. Solo dejar referencia, desde la consultora estamos asesorando a empresas en particular, y además tenemos una lista de difusión en general, que es una lista de difusión online a través de WhatsApp gratuita, donde compartimos referencias e información. Los que puedan querer participar pueden mandar un mensaje con su nombre y apellido y pidiendo que les agreguemos. Y solamente de referencia, el Instagram, donde compartimos información útil, tratando de dar por lo menos las mínimas referencias de colaborar con el acceso a la información, porque hay mucho material y seguramente en los próximos meses siga habiendo más normas de este tema.